Fíjate, imaginemos por un momento sostener una sonrisa, así, rígidamente congelada frente a una cámara fotográfica. Uf, qué dolor de mejillas. Sí, exacto. Pero la cámara nunca se apaga. Pasan las horas, los días, los años y pues hay que seguir posando. ¡Qué tortura! Totalmente. Los músculos del rostro tiemblan, la energía vital se te agota minuto a minuto, pero hay una voz interna, un director invisible, digamos, que te asegura que si esa sonrisa se cae, si se desmorona esa fachada, tu existencia misma corre peligro. Es una imagen asfixiante, ¿eh? Es una actuación perpetua donde, el mayor terror que se puede experimentar es que alguien descubra el agotamiento extremo que se esconde detrás de esa mueca perfecta. Es vivir en un estado de alerta constante, ¿no? Vigilando cada movimiento. Y lo más impactante de todo esto es que no es la trama de una película de terror psicológico. Es la realidad neurológica y emocional en la que, la mente humana opera prácticamente todos los días. Así es. Hoy estamos en una inmersión detallada en las fuentes, basándonos en los extractos del libro Deja de ser tú, del investigador Joe Dispenza, y vamos a desmantelar exactamente por qué hacemos esto. Ajá. Vamos a explorar un concepto fascinante y a la vez agotador que el autor denomina el vacío. Esa brecha entre la fachada que proyectamos al mundo y lo que realmente sentimos por dentro. Y sobre todo, vamos a ver cómo desmantelar esa ilusión. Claro, porque fíjate que esto va mucho más allá de la simple psicología o de la autoayuda tradicional. Los textos que estamos analizando diseccionan cómo interactúan disciplinas tan precisas como la neurociencia y la física cuántica con nuestros hábitos emocionales más arraigados. ¡Wow! Neurociencia y física cuántica, nada menos. Exacto. El propósito de nuestro análisis hoy es sintetizar la mecánica exacta de nuestra identidad personal frente a estas ciencias. Lo cual me parece vital para quienes nos escuchan y buscan aprender o, digamos, optimizar su energía de manera eficiente. Porque, a ver, todos en algún momento hemos sentido que actuamos un papel. Sin duda. Todos. Ya sea en el trabajo, fingiendo que tenemos todo bajo control o con la familia. Y esta inversión revelará cómo esa actuación nos roba literalmente la energía vital. Bueno, vamos a desglosar esto. Para entender cómo perdemos esa energía, primero hay que definir visualmente qué es exactamente este vacío del que hablan las fuentes. Sí, la visualización ayuda muchísimo aquí. El autor nos da una imagen mental súper poderosa. Pensemos en dos manos. Una mano flotando por encima de la otra. Ajá. La mano superior representa quién aparentamos ser, o sea, la fachada, nuestro yo idealizado para que el mundo nos acepte. Y la mano inferior es quiénes somos en realidad, esa versión cruda que queda cuando, estamos a solas. Exactamente. Y lo fascinante aquí es que el foco de atención científico está en el espacio intermedio, ese espacio entre ambas manos. El famoso vacío. Ese mero. La biología y la psicología, detestan los espacios vacíos. Así que la mente se encarga de llenarlo. ¿Y con qué lo llena? Pues con capas y capas de emociones memorizadas del pasado. ¡Wow! Estamos hablando de culpa, miedo, vergüenza, indignidad, profunda inseguridad. No son solo ideas, son firmas químicas reales en el cuerpo. Y fíjate que las fuentes mencionan algo que me hizo mucho sentido, sobre el origen de esto en la juventud. La adolescencia, claro. Sí, especialmente en esa etapa, ¿no? Las personas cambian de identidad como de ropa. Sí, para encajar. Exacto, para encajar en grupos, para ocultar sus inseguridades. Y ahí es donde se vierten los cimientos de esta doble vida. Pero, pensándolo bien, es como llevar un traje de buzo pesadísimo en medio del desierto, solo para que los demás no vean que estamos sudando. Es una analogía perfecta. Pero yo te pregunto, como presentadora y leyendo esto, me surge la duda, ¿acaso no es un mecanismo de supervivencia natural ocultar nuestras vulnerabilidades? Digo, ante una sociedad que castiga lo diferente. Pues sí. Biológicamente tienes toda la razón. Ocultar la vulnerabilidad es un instinto, pero no es gratis. Cuando el cerebro percibe que tu identidad real está, digamos, en peligro de ser descubierta, activa los circuitos de estrés. Entra en pánico. Exacto. El sistema nervioso autónomo entra en modo de lucha o huida. Bombea cortisol, adrenalina. Y el cerebro no distingue entre la amenaza de un depredador en la selva y la amenaza de que alguien descubra en la oficina que no eres tan perfecto.
Qué locura. O sea, el cuerpo reacciona igual ante un león que ante una crítica social. Tal cual. Y lo que empezó como un escudo en la secundaria se vuelve una prisión de estrés crónico décadas después. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si llevar esta fachada, esta armadura, es tan agotador, ¿por qué no simplemente nos la quitamos? O sea, dejamos caer la mano de arriba y ya. Porque hay una trampa de nuestro propio cerebro, y es nuestra profunda dependencia del mundo exterior. ¿Dependencia en qué sentido? Pues que la personalidad fabricada, la fachada, no tiene sustancia. Depende completamente del entorno para recordar quién es. O sea, usamos las cosas de afuera. Exacto. Usamos las experiencias, los autos, los trabajos, el dinero, incluso a las personas que conocemos, para evadirnos de esas emociones molestas que habitan en el vacío. Dependemos del entorno para reafirmar nuestra identidad. Si no miramos hacia afuera, tendríamos que mirar hacia adentro. Y eso aterra. Y eso conecta con un punto contraintuitivo del texto que me dejó asombrada. Es que nos volvemos adictos a nuestros propios problemas. Totalmente. Adictos a la miseria. Sí, nos aferramos a relaciones tóxicas o a trabajos que odiamos porque nos dan un subidón emocional. Ese pico de estrés reafirma nuestra identidad, ¿no? Preferimos ese dolor conocido a sentir que somos nadie. Así es. Y la ciencia lo explica bajo el concepto del egoísmo de la supervivencia. A ver, explícame eso. Mira, bajo las hormonas del estrés nos volvemos extremadamente materialistas y egoístas. Si lo ves desde la física cuántica, la realidad es 99. Una cantidad absurda de nueves, por ciento energía y espacio vacío. Ajá, casi todo es energía. Y solo el 0.00001% es materia física. Pero bajo el estrés nos obsesionamos con ese diminuto porcentaje material. Nos enfocamos solo en el cuerpo, en el tiempo lineal, en sobrevivir. Wow. O sea, estamos ciegos a las posibilidades. Es como, fíjate, es como mantener el motor de un auto acelerado al máximo, pero en punto muerto. Qué buena imagen. Sí, hace muchísimo ruido, quema un montón de combustible, se calienta, pero no avanza ni un centímetro. Literalmente quemando energía vital. Pero, a ver, si nuestra identidad está tan ligada al entorno y a los problemas, ¿no es aterrador pensar que si eliminamos esos problemas de golpe, literalmente el cerebro siente que dejamos de existir? Biológicamente sí. Ese es el terror que paraliza a la gente. Para el cerebro primitivo, soltar la identidad del sufrimiento y entrar a lo desconocido equivale a peligro de muerte. El ego siente que se desintegra. ¡Qué fuerte! O sea, ¿la gente prefiere su miseria porque al menos saben quiénes son siendo miserables? Exacto. Les da una identidad predecible. Pero esta adicción al entorno funciona durante un tiempo, ¿no? Las fuentes indican que inevitablemente llega un punto de quiebre. Llega un momento donde comprar cosas o distraerse ya no puede tapar ese vacío. Y a eso se le llama comúnmente la crisis de los 40, aunque puede pasar a cualquier edad. Es cuando las soluciones externas fracasan por completo. Claro, cuando te compras el auto deportivo y sigues sintiéndote vacío. Exacto. Es el fenómeno de la tolerancia bioquímica. Al principio, un cambio de casa o de pareja te da dopamina, un pico de novedad. Pero el cerebro se adapta. Como una droga. Tal cual. Cada vez necesitas una dosis más grande del mundo exterior para tapar el malestar interior. Hasta que los receptores se saturan y te das cuenta de que nada de afuera va a cambiar cómo te sientes por dentro. Y fíjate, es imposible no ver cómo la publicidad y todo el consumismo moderno explotan exactamente esto. La publicidad vive de ese vacío. Totalmente. Los anunciantes identifican esa sensación de carencia y nos venden productos con la promesa de llenarla. Es como si te dijeran, hey, si compras esta marca tendrás una nueva identidad y serás aceptado. Y nosotros vamos y compramos, intentando ponerle una curita a una fractura de hueso expuesta. No sana, solo lo tapa un ratito. Exacto. Y la infección sigue por dentro. Pero si conectamos esto con el panorama general, ¿la crisis es en realidad el requisito previo para el despertar? El despertar ocurre cuando la curita ya no pega. Exactamente. Ocurre cuando una persona, ya exhausta, decide dejar de huir. Se planta frente a ese sentimiento oscuro y se enfrenta a él, dispuesta a perder su fachada sin importar el costo social. O sea, deja de consumir para taparlo.
Lo cual me lleva a una pregunta incisiva. Si la cultura moderna y los algoritmos están diseñados para mantenernos enfocados en llenar el vacío desde afuera, ¿es el autoconocimiento y esta transparencia emocional un acto de rebelión? Es el mayor acto de disidencia que existe. ¡Wow! Inseñor, en un sistema que se alimenta de que estés insatisfecho, alguien que encuentra completitud en su interior y ya no necesita validación externa, se vuelve inmanipulable. ¡Qué poderoso! Y una vez que comprendemos que el exterior no nos va a salvar, pues la única salida es el trabajo interno, ¿verdad? Liberar esa energía atrapada. Así es pura física y manejo de energía. De hecho, hay una imagen mental muy gráfica en las fuentes sobre el esfuerzo de mantener la fachada. Dicen que es como estar en una habitación empujando con ambos brazos dos paredes que se están cerrando. ¡Qué estrés! Sí, imagínate, empujando para que no te aplasten. Mantener esa mentira requiere una cantidad monumental de energía celular, de ATP. Y la metáfora continúa. ¿Qué pasa si dejas de empujar? Te aplastan las paredes, pensaría uno. El ego piensa eso. Pero en la realidad cuántica, si das un paso adelante y sales de la habitación, las paredes colapsan a tus espaldas, la mentira termina y toda esa inmensa energía que usabas para mantener el vacío, de repente queda liberada. Se te devuelve esa energía. Y eso lo ilustran perfecto con un caso práctico en el texto. La historia de esta mujer, Pamela. El caso de Pamela es clave. Sí, ella estaba, digamos, energéticamente atada a su ex esposo, pero a través del resentimiento y el victimismo por su divorcio. Y gastaba toda su energía en mantener la fachada de la víctima agraviada. Y aquí es donde Dispensa explica que nuestros pensamientos tienen una carga eléctrica y las emociones una carga magnética. Mientras Pamela sintiera ese resentimiento, transmitía una frecuencia de carencia al campo cuántico. Y atraía más problemas. Exacto. Pero lo increíble es que ella reconoce y admite esas emociones. Y en lugar de empujar las paredes, las entrega una mente superior, como dice el texto. Suelta el resentimiento y casi de inmediato liberó esa energía estancada. Las fuentes relatan que empezó a manifestar abundancia y oportunidades en su vida de la nada. Y esto plantea una pregunta importante. ¿A dónde nos lleva todo esto? Nos lleva a la transparencia total. Transparencia total. Sí, que es cuando el vacío se cierra por completo. La persona que aparenta ser frente al mundo es exactamente la persona que eres en realidad. Las emociones bajas, como el miedo o la culpa, se transmutan. Esa energía sube y se convierte en alegría o gratitud incondicional. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Yo lo veo como desinstalar aplicaciones inútiles del celular. A ver, cuéntame esa analogía. O sea, desmemorizar esas emociones es como forzar el cierre de apps que están en segundo plano, agotando la batería y sobrecalentando el teléfono. Si la cierras, de repente la mente es rapidísima y tienes energía de sobra. Es una excelente forma de verlo. Queda energía libre para crear. Pero fíjate, aquí tengo que cuestionar algo. Si dejo ir el pasado, vacío esa energía, bajo los brazos y me vuelvo completamente transparente. No me vuelvo súper vulnerable ante las personas que todavía operan desde sus propias fachadas y egos agresivos. Es una duda súper común, pero nace del modo de supervivencia. Paradójicamente, al soltar la fachada, te vuelves inquebrantable. ¿Por qué inquebrantable? Porque si ya no tienes una imagen falsa que defender, nadie puede atacarla. Los insultos o la agresividad de otros literalmente rebotan porque no hay una herida o un ego frágil donde puedan engancharse. Ya no hay un blanco al cual disparar. ¡Wow! O sea, ves la agresividad del otro y simplemente dices, esta persona está empujando sus propias paredes. Exacto. Lo ves con compasión porque reconoces el agotamiento que tú mismo sentías antes. La energía no se destruye, se transforma. Y cuando cierras el vacío, pasas de vivir en supervivencia a vivir en creación. ¡Qué cambio de perspectiva! Por eso esta inmersión es tan valiosa. Reconocer en qué áreas de nuestra vida estamos empujando desesperadamente las paredes es, pues, el primer paso para recuperar nuestra energía y dejar de vivir en el pasado. Es el paso fundamental. Pero antes de irnos, quiero dejar una idea provocativa sobre la mesa. Algo para que quienes nos escuchan lo piensen. A ver, suéltala. Fíjate que toda nuestra estructura económica y social moderna depende de que las personas sientan ese vacío interno.
Necesitan que intentemos llenarlo con consumo, competencia y estatus. Totalmente. Entonces, si de repente una masa crítica de la humanidad alcanzara esta transparencia emocional de la que hablamos hoy, y ya no necesitara nada externo para sentirse completa, ¿qué pasaría? ¿Colapsaría el sistema económico global fundamentado en la escasez? ¿O evolucionaríamos hacia una sociedad enfocada puramente en la creatividad y la exploración del campo cuántico? Uf, qué dilema. Sería un cambio de paradigma absoluto. De la economía de la carencia a la economía de la completitud. Ahí lo dejamos para reflexionar. Y la próxima vez que nos descubramos sosteniendo esa sonrisa rígida frente a la cámara de la sociedad, recordemos que siempre podemos bajar los brazos. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta nuestra próxima inmersión.